Muy bien, vamos a entender un poquito mejor el tema de aproximación normal a la distribución binomial. Ahora, de aquí, cosa curiosa muchachos, podemos ajustar que nosotros la adquisición de los valores de probabilidad de la técnica de distribución binomial empleando la técnica de distribución normal. Ojo aquí, solamente deberemos de respetar que ciertas premisas de comportamiento que nos dictan lo siguiente. Primero, recordando, en la distribución binomial estamos hablando de n número de ensayos, ¿ok? N número de repeticiones dentro de un fenómeno o un experimento. Recordamos también que en una distribución binomial el tipo de variable que estamos manejando es de orden numérica discreta, es decir, solamente opta por valores enteros, a diferencia de la técnica de distribución normal. En esta última, puede adquirir cualquier valor dentro de un rango de valores. Puede tomar valores decimales, ¿ok? En pocas palabras. Y también en la distribución binomial, recuerda que manejamos dos valores de probabilidad previa para el fenómeno en cuestión. Un valor P llamado de éxito y un valor Q también llamado de fracaso. ¿Cuáles van a ser las condiciones que debamos cumplir previamente para poder ajustar esta técnica de distribución normal, ¿okay?, a la binomial? Hay tres condiciones. Primera de ellas, el valor del producto de n por p, de acuerdo al contexto, debe ser superior o igual a 5. Si checas, este valor de n por p viene siendo el valor de la media, ¿ok? Como mínimo debemos de contar con por lo menos 5 elementos. Por otro lado, también su complemento en el aspecto de los fracasos, el producto de n por la diferencia de 1 menos p, que si te das cuenta es el complemento de la probabilidad, que muy bien pudiera ser n por q, también nos tiene que dar que un valor superior a 5. ¿Ok? Y por último, y muy importante, recordemos que en la distribución normal estamos manejando una distribución uniforme, es decir, a partir de un punto de referencia que es la media, una medida de tendencia central, a la izquierda como a la derecha, tenemos prácticamente la misma cantidad de información, ¿ok? Separada de manera equidistante, a espejo. Por eso se nos recomienda, para poder utilizar esta técnica, esta aproximación con la técnica normal, que el valor del éxito P sea aproximado a 0.5, es decir, al 50%. ¿Ok? Ahora, de aquí, muchachos, recordando, va a haber dos que tres problemas o dos que tres cuestiones donde contemos solamente con un valor de probabilidad y un número de, digamos, de muestra, un valor n. Recordando que ese valor medio esperado, mu, lo podemos adquirir a través del producto de n por p. Y la variación, que tanto más, que tanto menos, sigma, desviación estándar, lo adquirimos a través de la raíz cuadrada del producto de n por p por q. De aquí no te preocupes, lo único que te sugiero, lee muy bien el problema para que puedas identificar cada uno de esos elementos, es decir, el valor de n, el valor de p, el valor de q, ¿ok? También el valor de x, que vendría siendo la variable. ¿Qué es lo que tiene de curioso o digamos diferente esta temática? La aproximación normal a la distribución binomial. Te vas a dar cuenta que en procedimiento es prácticamente igual a que si utilizáramos la técnica de distribución normal estándar. Sin embargo, en esta aproximación que vamos a hacer, nosotros vamos a realizar en la adquisición o en el modelo matemático de la puntuación z un factor de corrección de continuidad. Ese factor de corrección simplemente es a la variable que estamos manejando sumarle y restarle, de acuerdo a los extremos que estemos utilizando, un valor de 0.5. Entonces, tenemos la pregunta, ¿y por qué se suma o se resta? Simplemente estamos evaluando una variable discreta con una distribución continua. Ojo aquí, variable discreta con distribución continua. Si verificas, al hacer la sumatoria más menos 0.5, tienes una unidad. De hecho, me expresé mal ahí, muchachos. Tenemos la unidad, el número 1. Ese número 1 puede marcar, digamos, la frontera, ¿ok?, bajo una característica numérica discreta. Podemos llegar de cierta forma a redondear un valor dentro de la continuidad de la característica o de la variable. En otras palabras, estamos delimitando solamente el área, ¿ok?, de interés. ¿A qué? Al número base, es decir, al número 1. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Hagamos un problemita. Este va a ser el único cambio que tengamos nosotros, ¿ok?, en la técnica, en nuestro procedimiento. Todo lo demás se adquiere prácticamente igual.
Solamente mucho ojo con lo que te pide el problema. Entonces, ejemplo, te dice, la probabilidad de que un paciente se recupere de una rara enfermedad de la sangre es de 0.4. Si se sabe que 100 personas han contraído esta enfermedad, ¿cuál será la probabilidad de que 30 personas se enfermen? Si checas, a diferencia de los ejercicios de distribución normal, no estamos hablando de condiciones de estudio de más de 30, menos de 30, por lo menos, al menos, o los valores entre. Este problemita se trabaja como si fuera un problema de distribución binomial. Pero ojo, ¿ok? Estamos aproximándolo a través de la técnica normal. Entonces, a ver, empecemos con las premisas que se deben de cumplir. Habíamos colocado nosotros, el producto de n por p debe ser mayor o igual a número 5. Identifiquemos los datos para este problema. Datos principales. Esas 100 personas corresponde al valor de n. El valor de probabilidad de éxito que contraiga la enfermedad rara de la sangre, el valor de P, es de 0.4 y por complemento el valor del fracaso que no la contraiga es de 0.6. ¿Estamos? Ya tenemos el valor de n y el valor de P. Hagamos la multiplicación. Si multiplicamos 100 por 0.4 tendremos un valor de 40 que obviamente es mayor o igual a 5. Por lo tanto, cumple la condición de estudio. Primera. Segunda, el producto de n por 1 menos p, que vendría siendo a n por q, también debe ser mayor o igual al valor de 5. Para el valor de q manejamos un número de 0.6. Por lo tanto, 100 que multiplica 0.6 va a ser igual a 60. Aquí también comprobamos, se cumple esa segunda condición. Y por último, veamos, el valor de p es de 0.4. Ese valor de 0.4 efectivamente está próximo, claro, está algo alejado. Sin embargo, se puede lograr considerar próximo al 0.5. Entonces, tercera condición, cumple. ¿Qué indican estos patrones? Que efectivamente podemos utilizar la aproximación normal a la técnica de distribución binomial. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Plasmemos misma serie de pasos que ya has manejado tú. Plasmemos la curva normal. Te dice el problema. Si verificas también, cuando hacemos este procedimiento de n por p, estaremos adquiriendo el valor de la media, el valor de mu, que viene siendo son 40 casos, ¿verdad? Faltaría también adquirir la desviación estándar a través de la raíz cuadrada de 40 que multiplica 0.6. Sacamos la calculadora y te dice 40 por 0.6, 24 raíz de esto mismo. Tendremos una desviación estándar de 4.89 casos o personas, de cierta forma. Ya que tenemos la información primordial, ahora sí comencemos. Vamos a construir nuestra curva normal. Recuerda que la curva normal la tratamos de hacer más o menos parejita. Vamos a identificar en su zona central el valor de la media. Recuerda que el valor que tenemos es de 40. Te dice el problema, ¿cuál será la probabilidad de que 30 personas se enfermen? Ahora de aquí, el valor de 30, a través de la recta numérica de números, estará localizado a la izquierda. ¿Okay? Ese valor de x, 30, estará localizado a la izquierda de la media. ¿Okay? ¿Y qué es lo que tiene de curioso esta aproximación que vamos a hacer? Observa bien. Lo que vamos a realizar, como no tenemos un rango o digamos no tenemos consideraciones en cuanto al análisis de la condición de estudio, vamos a efectuar en este punto el factor de corrección, es decir, ese 30 lo vamos a ampliar a la derecha y lo vamos a ampliar a la izquierda. ¿A qué me refiero? Vamos a hacer la consideración como si tuviéramos un rango de valores dentro de la variable x de estudio. Es decir, ese valor de x lo vamos a ramificar en x1 igual, en este caso, a 30 menos 0.5 y un valor de x2 igual a 30 más 0.5. ¿Por qué x1? Velo así. Ok, importante esto. ¿Por qué x1 yo lo resté y por qué x2 yo lo sumé? A partir de esta línea y la recta numérica donde a la izquierda esperamos valores chicos y a la derecha valores grandes, da la casualidad que x1 al abrirlo a la izquierda estamos dirigiéndonos a un valor más chico.
por eso la resta. Y x2, como está abriendo a la derecha, estamos dirigiéndolo a un valor mayor, cercano a la media, por eso lo sumamos. Importante esto. Es en este paso donde el ajuste lo transforma en un problema de valores entre, o la condición, digamos, la condición que de estudio que ya sabemos emplear en los problemas de distribución normal. Entonces, a partir de este punto, ¿qué hacemos? Para cada valor de x vamos a adquirir un valor de z correspondiente. Digamos, z1, ¿qué vamos a colocar? Te dice la fórmula, me regreso un poquitito. Z es igual a x más menos 0.5 menos mu sobre sigma. Como ya tenemos todos los valores, z1 a qué es igual. Tendremos, será 30, que es el valor de x, menos 0.5, menos el valor de la media, que es 40, sobre 4.89. ¿Ok? Z2, por otro lado, será 30 más 0.5 menos 40 sobre 4.89. Ya que tenemos estos valores, los vamos a resolver. Tendremos 29.5 menos 40 sobre 4.89. Tenemos una puntuación z de menos 2.14. Compruébalo con tu calculadora. Para z2, 30.5 menos 40 sobre 4.89 de menos 1.94. Veme siguiendo el paso. ¿Ok? Con esto, lo único que haría falta es determinar cuál tabla vamos a emplear que nosotros para poder adquirir el valor de probabilidad final. Sin embargo, también hace falta cuál vendrá siendo la operación previa que tengamos que hacer para efectivamente determinar la probabilidad en este rango deseado, el que estamos dibujando en color azul. ¿Qué vamos a hacer? ¿Okay? Una analogía. Acuérdate de los empalmes. ¿A qué me refiero? Yo voy a tener que dos curvas. Las voy a trazar aquí. ¿Okay? Estas dos curvas, a través de un empalme, yo tengo que definir si tengo que sumar los valores de probabilidad o dividirlos de acuerdo a la tabla. ¿Cuál tabla yo me voy a animar a utilizar? La tabla, en este caso, la tabla 2, que son los valores hacia los extremos partiendo desde el centro o partiendo desde la media. Entonces, curva 1, voy a trazar en este caso mi valor de x1. Ojo, yo estoy utilizando la tabla 2. Si yo quiero obtener de manera independiente el valor de x1, yo estaría adquiriendo el área por debajo de la curva a partir del centro hasta el valor x de interés, o digamos z1. Si yo, por otro lado, estoy empleando misma tabla 2, pero para el valor de x2 correspondiente al z2, yo tendría estos valores marcados, marcados. Ahora, si analizas, lo único que nos interesa es esta pequeña porción que de cierta manera 1 y 2 están interactuando, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a generar una tercera curva donde yo, pues prácticamente, haga el empalme. Checa los achurados que hice en cada una de las curvas. Para el elemento 1, lo que yo hice, un achurado vertical, y para el 2, un achurado horizontal. Vamos a plasmarlo de la misma manera. Yo voy a tener dos límites. Voy a tener el límite de x1, voy a cambiarle, no x1, el límite o frontera de z1 y la frontera de z2. Para z1, yo voy a tener un achurado vertical. Y para z2, voy a tener un achurado horizontal. Ojo en este punto. Si checas, el área de sección que nos interesa, voy a cambiar de color, es la que estoy delimitando en color rojo, que de cierta manera es la zona donde no tengo las líneas empalmadas. Entonces, ¿qué me hace pensar esto? Al hacer el empalme me doy cuenta que algo debo eliminar. Debo de hacer interactuar ambos valores que de z para, de cierta forma, solamente adquirir lo que me interesa, que es esta zona de interés, la de color rojo. Entonces, en el empalme yo descubro que lo que yo obtenga de los valores de probabilidad de z1, yo le tengo que restar el valor de probabilidad para z2. Y ojo aquí,
utilizando la misma tabla número 2. ¿Ok? Entonces, ya tenemos los valores de Z1 y también de Z2. Vámonos a la tabla. Vamos a colocarlos aquí para no perdernos. Dice, otro color. Bien, Z1 es de menos 2.14. Z2 es de 1.94. Queremos hacer nosotros la resta, es decir, la probabilidad final para este ejercicio va a ser igual a ¿qué? A la probabilidad de Z1 menos la probabilidad de Z2. Ojo aquí, acuérdate que se restan probabilidades, no valores de Z. Ojo con eso. Entonces, ubicamos. Selección de columna, ¿ok? Para el valor de Z. Para Z1, 2.1, bajo, bajo, bajo. Y aquí me encuentro. ¿Para qué? Con 2.1. Selección, más bien, selección de renglón. Y ahora sí, selección de columna es 0.04. Aquí lo tenemos. Si proyectamos la línea, vamos que viajamos, partimos, nos damos cuenta que el valor de probabilidad es 0.48382. Repetimos para Z2, cambiamos de color, un color verde. Ahora de aquí, Z2 es 1.94. Vamos bajando y ubicamos el 1.9. Proyectamos la línea de una vez. Ahora viene siendo la búsqueda también, misma columna, 0.04. Bajamos. Si bajamos, nos encontramos que el valor que se cruza es 0.47381. Ahora, ¿qué es lo que sigue o qué es lo que vamos a hacer aquí? Simplemente de los valores que acabamos de encontrar, los vamos a restar. Es decir, la probabilidad de Z1, 0.48382, menos Z2, 0.47381, ¿cuánto nos dará? Con la calculadora, 0.48382 menos 0.47381, tendremos como resultado un valor de 0.01001, que al multiplicarlo por el 100%, la probabilidad de que estas 30 personas se enfermen de la enfermedad que es rara, que es de la sangre, vendría siendo de 1.001%, una probabilidad relativamente pequeña. ¿Ok? Así es como estaremos adquiriendo nosotros el valor utilizando la técnica de distribución normal como aproximación a la técnica de distribución binomial. Sin embargo, aquí no termina. Hay que comprobar también o hay que justificar el por qué utilizamos esta técnica para adquirir los valores de probabilidad. Vayamos a otra hoja. Entonces, de aquí. Muy bien, tenemos en el título del tema distribución binomial. Vamos a resolver el mismo ejercicio, pero ahora utilizando esta técnica, ¿ok? Utilizando la información así tal cual. Entonces, estamos hablando de la distribución binomial. Vamos con los datos. Si mal no estoy y si mal no recuerdo, el valor n, estamos hablando de 100 personas, ¿ok? Esas 100 personas tienen una probabilidad P de enfermedad del 40% y una probabilidad de fracaso de no enfermedad del 60%. Queremos analizar nosotros el supuesto, la probabilidad de que 30 personas de esas 100 contraigan la enfermedad. Entonces, utilizando la técnica de distribución binomial tendremos la probabilidad para cuando x es igual a 30 va a ser igual a 100 combinación 30 que multiplica a 0.4 elevado a la 30 por 0.6 elevado a la 70, ¿verdad? Que viene siendo a la n menos x, 100 menos 30, multiplicado por el 100%. Ojo aquí, si tú te atreves a lo mejor a anotar en la calculadora 100 combinación 30, si nos da un resultado, ok, no hay problema, esto si nos lo calcula, y lo multiplicamos por 0.4 elevado a la 30 por 0.6 elevado a la 70 y lo multiplicamos por 100, nos estaría dando como resultado 1.00, que es 0.75%. Es en este punto donde, ojo, tenemos dos técnicas de distribución de aproximación de probabilidades para adquirir un valor. Con la técnica de distribución binomial,
tuvimos un valor de probabilidad de 1.00075%. Mientras, utilizando la técnica de distribución normal, el grado de aproximación es de 1.001. De cierta manera, la diferencia que tenemos, muchachos, es de 0.00025. Creo, ¿eh? Sí, ok, 0.25. Entonces, cuando comparamos, ojo aquí, complejidades en cuanto a la técnica, los procedimientos o digamos las habilidades matemáticas, te vas a dar cuenta que aquí ya te estoy marcando la pauta el día de mañana cómo lo quieres hacer. Recuerda que las técnicas de distribución de probabilidades todas te sirven para lo mismo. Sin embargo, hay unas que se ajustan más de acuerdo al grado de precisión de la distribución de información que tú tengas. Entonces todo depende de la información. ¿A qué me refiero? Si nos regresamos un poquitito, ¿cuáles fueron las condiciones que debemos haber cumplido para poder utilizar este ajuste? Estas que estamos enmarcando. Primero, la media debe ser superior a 5. La media de los fracasos también debe ser superior a 5. Y importantísimo, el valor de P, que es la probabilidad de éxito o de ocurrencia de la condición o de la variable, debe ser próximo al punto 5. No significa que no podamos utilizar otro valor de P. Sin embargo, que quede bajo nuestro criterio que a medida que el valor de P se aleja a este punto 5 o al 50%, el grado de precisión que tengamos en nuestros resultados se va a ver sumamente afectado. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en la consideración que debemos que tomar en cuenta. ¿Ok? Entonces, ¿qué vimos ahorita? ¿Ok? En este video resolvimos un problema, vimos las consideraciones de cómo emplear la aproximación de la distribución normal a la distribución binomial. Si te das cuenta, el proceso es prácticamente el mismo, la única gran diferencia, estamos delimitando, ¿ok? Delimitando y ajustando la variable de estudio de una variable continua a una variable discreta. Y por último, comprobamos, una vez que repetimos el proceso de la distribución normal, comprobamos que efectivamente sí se logra ajustar a la técnica de distribución que binomial, de una manera sencilla, de una manera que próxima, precisa, pero adecuada para que nosotros podamos discernir cuál técnica se me ajusta mucho más para adquirir esto. Y también, importantísimo, ¿con qué cuento? ¿Ok? Si ahorita a lo mejor con la calculadora no la tengo, a lo mejor esta operación de técnica de conteo, combinación, no la voy a poder hacer de manera mental, salvo que tenga mi instrumento. Pero si tengo en la cercanía mis tablas, sé hacer matemáticas sencillas o básicas, pues no va a haber problema para poder hacer este ajuste. ¿Ok? De todos modos, cualquier duda que tengas, que por favor házmela saber para que la podamos solucionar juntos. ¿Ok? Seguimos.